Creo que me voy a volver loco. Han pasado 28 días desde el 17 de diciembre y la lluvia no ha cesado ni un segundo. Sigue cayendo en láminas, como una cascada. Afuera, parece que podrías ahogarte caminando. Al principio, nadie le dio mucha importancia. Era solo otra tormenta de invierno. Comenzó en el Atlántico Norte, frente al Golfo de San Lorenzo. Pero eso no significaba mucho para quienes no eran meteorólogos u oceanógrafos. La tormenta se expandió rápidamente. No estoy seguro de si sigue creciendo o no, ya que el televisor no se ha encendido en más de 3 semanas, pero seguro que no se ha movido. Las cosas se volvieron más extrañas cuando el viento no logró mover la tormenta. Seguía azotando Nueva Inglaterra, creciendo hacia el sur desde Maine hasta donde vivo, en el condado de Noss, justo en las afueras de Nueva York. El pronóstico del tiempo cambiaba cada pocos minutos. Un pronosticador pasó de decir que habría ligeras ráfagas de nieve a predecir una ventisca absoluta en toda la ciudad, aconsejando a todos quedarse en casa. Sin embargo, mi esposa Sarah no pudo prestar atención a esa advertencia. Tenía que ir a trabajar y yo debía quedarme en casa con nuestra hija de 5 años, Tanya. Cuando Sarah salió esta mañana, le prometí que mantendría a Tanya a salvo. No sabía que sería la última vez que la vería. A medida que avanzaba el día, el clima empeoró. Parecía que los meteorólogos tenían razón al predecir una de las peores tormentas que Nueva York ha visto en más de un siglo. Me sorprendió que la electricidad permaneciera encendida hasta altas horas de la noche, pero no me quejé. Nunca sabes lo grave que es un apagón hasta que lo experimentas con un niño de 5 años que le tiene miedo a la oscuridad. La última vez que vimos al pronosticador sonriente en el Canal del Tiempo, decían que la tormenta se había expandido hacia el sur hasta Nueva Jersey y que podríamos recibir 2 pies de nieve durante la noche. Eran aproximadamente las 6:23 p.m. Menos de un minuto después, el Canal del Tiempo se cortó y todos los programas cambiaron a una advertencia, diciendo a todos que salieran de Nueva York, evitando Manhattan. Intenté comunicarme con la empresa donde trabajaba Sarah, pero las líneas no funcionaban. Decidí escuchar a los reporteros en mi televisor y sacar a Tanya de la ciudad. Luché con la idea de no abandonar a Sarah, que trabajaba en Manhattan. Pero cuando salí, me di cuenta de que no podía arriesgarme a ir allí. Al sur, las nubes nocturnas estaban pintadas de rojo con llamas. El tráfico era horrible, pero no tan malo como podrías pensar. Mucha gente se resistía a marcharse. Conduje mi coche por las carreteras que atravesaban Knossos y Queens, esperando encontrarme con mucha gente parada al costado del camino mirando la sombra de las llamas parpadeando en el cielo. Pero encontré a muchos menos conduciendo por la carretera. Algunas personas salían lentamente a pie de la ciudad. La congestión del tráfico empeoró un poco, pero pude salir con Tanya de Nueva York antes de que la situación empeorara tanto que no pudiera conducir en absoluto. Todavía recuerdo mirar al otro lado del puerto en la carretera de Queens al continente y ver la isla de Manhattan arder. No creo que alguna vez olvide eso. Tanya se quedó mirando por la ventana, sin palabras y cansada. No sé con certeza qué hora era, pero creo que eran más de las 11. Conduje toda la noche por el campo intentando captar una estación de radio que pudiera decirme qué estaba pasando. Sin embargo, no había nada en ninguna parte, excepto noticias de la evacuación obligatoria de Nueva York. Me pareció extraño haber visto muy pocos policías y ningún oficial militar en ninguna parte. Ahora, mirando hacia atrás, creo que probablemente todos estaban en otro lugar o muertos. Al día siguiente, las cosas fueron peores. El clima empezó a calentarse. La nieve se convirtió en lluvia. Los montones de nieve al costado del camino se estaban derritiendo y el asfalto estaba cubierto de agua y barro. Las nubes se oscurecían a medida que pasaban los días y nos topábamos con más y más tráfico proveniente de lugares a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra.
La orden de evacuación por radio se transmitía a todos, desde el sur de Massachusetts hasta Nueva Jersey. Por la noche, era difícil distinguir la noche del día. Tania comenzó a preguntarme dónde estaba su madre. Y tuve que mentirle y decirle que Sarah estaba bien. En realidad, yo también me estaba mintiendo. Pensé que tal vez ella estaba en algún lugar de la carretera, a salvo, en su Altima plateado. No tenía ninguna duda de que ella ya estaba muerta. Al final, tuvimos que salir de la carretera y dormir en nuestro coche. Había algunos ruidos extraños en la noche a nuestro alrededor. Mi hija se despertaba una y otra vez, asustada porque creía que el monstruo que vivía debajo de su cama estaba allí con nosotros, viviendo debajo del coche. Le dije que era solo su imaginación, pero no pude evitar escuchar el ruido en el tren de aterrizaje, el ocasional ronroneo bajo que venía de algún lugar más lejos en la noche. Cuando llegó la mañana, todo parecía estar bien de nuevo. Quería creer que los sonidos de la noche anterior y la sensación de algo ahí afuera habían sido productos de mi imaginación. Pero lo que vi a lo largo del camino sacó esa agradable noción de mi cabeza. En todas partes había autos estacionados con las ventanas rotas y las puertas a veces arrancadas de sus bisagras, algunos cubiertos de sangre con rastros de sangre que se alejaban de ellos a través del barro y la nieve derretida. En un árbol frente a una granja solitaria, un grupo de personas estaban colgadas, desnudas y completamente visceradas. Intenté evitar que mi hija mirara, pero creo que sus ojos debieron haber caído sobre ellos. Estuvo casi en silencio todo el día. No quería quedarme en el auto esa noche. En lugar de eso, decidí buscar una casa vacía a lo largo de la carretera, y entré en ella. Para ser más precisos, llamé a la puerta y se abrió sola. No había nadie dentro, así que decidí que Tania y yo podríamos quedarnos allí esa noche. La puerta se cerró de forma segura detrás de nosotros y parecíamos estar a salvo. Hemos estado en esta casa desde entonces. Al principio nos quedamos en la parte superior de la casa, pero a medida que las noches y los días se unieron en una mancha oscura, decidimos que el sótano probablemente era más seguro. Justo a tiempo, también. Poco después de bajar al sótano, escuché que algo rompía la puerta principal y se estrellaba en la parte superior del edificio, derribando mesas y el televisor. El tiempo pasó, eternamente arrastrándose. La temperatura se volvió cada vez más cálida hasta que empezó a sentirse más como pleno verano que pleno invierno. Entonces una noche, el mundo que nos rodea se volvió más cálido como el interior de un horno. No puedo decir que la temperatura fuera inferior a 150 grados. Estaba casi literalmente hirviendo. Un poco de agua había empezado a entrar en el sótano a través de las ventanas situadas en lo alto de las paredes. Mi hija y yo tratamos de mantenernos al margen porque hacía casi tanto calor que hervía. Esa fue la noche en que vi algo que desearía poder olvidar. Mi hija se fue a dormir temprano, estaba cansada y creo que un poco enferma. Por un rato, la dejé dormir sola, eligiendo mirar por una de las ventanas cerradas por donde no entraba agua. Al principio, no vi nada más que la oscuridad total de la tormenta. Y luego noté algo allí afuera en la noche. Unas cuantas manchas oscuras y brillantes de color verde luminiscente que provenían de algo que no podía ver. Los observé por un rato mientras rebotaban en la oscuridad sin fondo. Luego hubo varios destellos brillantes de relámpagos y me di cuenta de que lo que estaba viendo era mucho más grande de lo que podría haber imaginado. No estoy totalmente seguro de qué tan alto era, pero sé que tenía que ser más grande que una montaña. Todavía era solo una sombra en la distancia, pero tenía suficiente forma para que yo supiera que no era normal. Incluso en la versión retorcida y alternativa de la realidad que viene con la tormenta, podía sentir el calor que emanaba de ella y entraba por la ventana como un fuego abierto, a menos de 1 pulgada de mi cara. A su paso se alzaban llamas que brotaban de los bosques del sur de Nueva York y arrojaban negras estelas de humo a lo largo de su cielo ennegrecido. Pronto la luz del breve estallido de relámpagos desapareció,
pero el resplandor verde continuó. Seguí observando por un rato, antes de volver a sentarme con Tanya. Esas imágenes quedaron grabadas en mi mente para siempre. Cuando llegó la mañana, el mundo estaba un poco más fresco. La temperatura bajó aún más, y también lo hicieron nuestras reservas de alimentos. El dueño de la casa tenía comida para varias semanas en el sótano. Al parecer eran agricultores que habían mantenido antiguas tradiciones de enlatar y secar sus propios productos. Nos duró más de lo que pensaba. Ahora hemos estado sin comida por un tiempo y creo que Tanya y yo vamos a salir. Si el coche funciona, lo llevamos. Si no es así, ya encontraremos una solución. Hay agua por todas partes. Y hay más de un pie de profundidad en la llanura aquí. El suelo alcanzó su punto de saturación hace semanas y el agua no ha tenido tiempo de drenar completamente. No sé qué va a pasar si sigue lloviendo. Supongo que esta parte de Nueva York se unirá al Océano Atlántico. Solo estoy pensando que tal vez podamos llegar a un lugar seguro. En algún lugar tiene que haber algún lugar donde esta tormenta no haya llegado. Dejo esta grabación aquí en caso de que alguien la encuentre eventualmente. Solo quiero que quede algún remanente de mí, Tanya y Sarah, pasando por este mundo. No quiero que todos seamos solo 3 fases más de la tormenta.